quisiera, a modo introductorio, recalcar que este programa lo hacemos de modo colaborativo entre el Instituto de Altos Estudios Precolombinos y el canal Entre Líneas, todo una idea original de Pueblo de Latinoamérica. Me encuentro en este momento en un lugar espléndido, lleno de ciencia, lleno de historia, lleno de cultura, y frente, sin duda, a una personalidad del mundo científico, astronómico y arqueológico en el Ecuador. En esta oportunidad, como he dicho, nos encontramos en el proyecto Quitsato, el Museo Solar, en las cercanías de la mitad del mundo, con Cristóbal Cobo Arízaga. Es un personaje fuera de serie a quien me gustaría presentar como una de las figuras prominentes y un precursor de la arqueoastronomía ecuatoriana. Pero además de ello, Cristóbal Cobo definitivamente es una personalidad en cuanto al rescate de sitios arqueológicos, a la puesta en valor, y quisiera, Cristóbal, que me permitiese, a modo también introductorio, como he dicho, mencionar lo que en algún momento Radio Semilla dijo de usted, que me parece muy, muy apropiado, y que por eso me permito repetirlo, prácticamente textual. A Cristóbal Cobo lo atraviesa la línea equinoccial desde que tiene uso de razón, desde su infancia. Lleva varias décadas investigando la historia, la astronomía, la geografía y la arqueología de su región natal, esta. Propone una alternativa distinta sobre cómo orientarnos en nuestro mundo, el entendimiento de un calendario agrícola prehispánico, precolombino, y el entendimiento y estudio de las montañas, de las elevaciones de la sierra ecuatoriana, de los Andes, de la región andina americana, y además el entendimiento astronómico de la denominada bóveda celeste. Con esta necesarísima introducción me encuentro ante toda una celebridad del mundo científico ecuatoriano, a quien quiero dar la bienvenida para el IDEP, en colaboración en esta oportunidad con el canal Entre Líneas. Bienvenido, Cristóbal, le agradecemos mucho su cálida y generosa bienvenida. Muchas gracias por la consideración. Saludos a todas las personas que están atentas a este encuentro, y pues estoy a las órdenes. Con todo gusto estamos dispuestos y con toda la voluntad para aportar, para compartir con la comunidad toda la información necesaria para poder satisfacer la inquietud de las personas interesadas por la salvaguarda del patrimonio cultural y estas nuevas hipótesis, nuevas visiones sobre la historia y sobre los procesos que a muchas culturas han llevado durante toda su evolución a lo largo de estas regiones de los Andes. Quisiera yo, pues, hablar un poco del antecedente biográfico de Cristóbal y luego hablar un poco de este maravilloso lugar que administra usted, que ha propiciado usted, que ha construido junto con su señora esposa. Cuéntenos un poco de todo esto. Sí, bueno, a las órdenes. Mis inquietudes comienzan a partir de que realmente no encontraba información que nos ayudaba a entender este contexto general del concepto de la mitad del mundo desde diferentes enfoques, tanto antropológicos, históricos, geográficos, astronómicos. Por ejemplo, era muy escasa la bibliografía que podíamos encontrar en las bibliotecas, trabajos de algunas personas que nos antecedieron, pero muy escasos. Eso me llevó a realizar investigaciones, exploraciones por mi cuenta de manera muy personal en la región de los Andes ecuatoriales, porque esto nos podía ayudar a entender mejor la relación de este contexto de la línea ecuatorial con nuestra historia, con nuestra geografía. ¿Por qué nos llamamos Ecuador, por ejemplo? ¿Qué significa la palabra Ecuador? ¿Y por qué esta región siempre ha sido reconocida como la mitad del mundo, a pesar de que la línea ecuatorial pasa por 16 países? Entonces esas inquietudes me llevaron a explorar
y a profundizar en diferentes campos como la astronomía, como los diferentes asentamientos arqueológicos, los diferentes informes, trabajos arqueológicos, antropológicos e históricos que se han desarrollado con objeto de este singular espacio geográfico. Y eso me llevó a entender desde otras lecturas, ¿no? Que cambian un poco el contexto tradicional e histórico del siglo XX a unas nuevas interpretaciones enfocadas más a entender nuestra geografía, la geografía sagrada de las culturas ancestrales, el espacio ecuatorial de los Andes de esta región, que los llaman los Andes septentrionales. Yo personalmente, entre los Andes meridionales y septentrionales, pues están los Andes ecuatoriales. Y es así más bien como yo los entiendo. Entonces, ¿cuáles fueron los vínculos? ¿Cuáles fueron los enlaces que conectaron a esta geografía singular con los ancestros que se asentaron en la región y su espacio celeste igualmente? Entonces, esto me llevó a aplicar las tecnologías que ahora las tenemos al alcance de la mano, sistemas de información geográfica, tecnología satelital, programas espaciales, por ejemplo, y eso nos ayudó a entender desde una manera más lógica y más exacta y precisa el comportamiento que tenían diferentes sitios arqueológicos en relación al paisaje, entender los solsticios, los equinoccios y entender de mejor manera ese vínculo que cambia el contexto tradicional hacia una nueva interpretación que le da mucho más soporte y sustento a la historia del hombre de la región, a la historia de las sociedades de esta región. Hombres, mujeres, niños, familias, ¿no? Pero la sociedad en general. Entonces, también hay ciertos factores importantes dentro de mi vida. Desde niño, que he podido tener contacto con estas regiones, tanto en la costa como en los Andes ecuatoriales, el contacto con diferentes sitios arqueológicos, con la ciencia, gracias al apoyo y de la mano de mi padre, que siempre le interesó la identidad, la cultura, la ciencia, y eso me ayudó a que yo desde niño y desde muy tempranas edades pueda conocer diferentes sitios arqueológicos, haya tenido la oportunidad de practicar el andinismo, el vuelo libre. Como piloto de vuelo libre me ayudó a usar algunos instrumentos como el GPS, y todos esos factores conciliaron para que yo pueda tener una lectura diferente de estos sitios y tener otra interpretación que realmente es muy diferente, más bien corta con ese status quo histórico tradicional, hacia una nueva lectura del hombre con la naturaleza, con el espacio circundante. Y creo que nos ha dado una buena respuesta a esta exploración, ya que eso nos ha permitido interpretar desde ese enfoque de la relación del hombre con los recursos naturales, el agua, los suelos, la biodiversidad. Y esa es la historia que nos compete en el presente hacia el futuro. Entonces, nos ha llevado a tener otra interpretación de la región desde otro enfoque. Y luego propiciar la construcción, la puesta a punto de este maravilloso lugar, de este complejo museológico y esta exposición, además de lo que ya más adelante hablaremos sobre el agave andino y este espacio, digamos, natural, que es definitorio, es trascendental para la historia del país y para su patrimonio. ¿Cómo fue posible? Bueno, desde un inicio me di cuenta de que la mayor parte de informes científicos, arqueológicos, antropológicos, quedan en informes, en archivos de las instituciones públicas que demandan de los informes para tenerlos guardados. Claro. Pero no se exige su publicación. Entonces, muy poco llega al público en general, y la mayor parte se queda en archivos que nunca nadie más los vuelve a leer. Entonces me di cuenta de que había cierta parte de la responsabilidad moral de los investigadores
de que esto deba determinar y de derivar en la lectura social, en la lectura pública, el que sea esta información objeto de ser compartido en la sociedad por el bien de la educación y de la cultura. Entonces, tomé la decisión desde que en un inicio esto tenía que ser compartido, esta información que íbamos produciendo paso a paso, año tras año, tenía que ser compartido con la comunidad, y qué mejor lugar que un museo, y qué mejor lugar que un monumento que esté exactamente en la línea ecuatorial como nos encontramos en este momento. En este instante, aquí. En este instante, donde se expresa lo que nosotros somos, una cultura ecuatorial por excelencia, donde nuestro nombre está sentado, porque eso significa nuestro nombre, es la línea ecuatorial, que a su vez significa el igualador, porque para nosotros es la línea que une a los dos hemisferios para hacer un solo mundo. Entonces estamos cambiando desde ese contexto que nos enseñaron que es una línea divisoria que divide al mundo en dos, los de arriba de los de abajo. Para nosotros, desde lo que hemos comprendido cómo es la convivencia del ser humano, de las culturas ancestrales en esta región, con esta geografía ecuatorial y este cielo equinoccial, para nosotros esta línea más bien es la línea que une a los dos hemisferios para hacer un solo mundo. Y aquí podemos ver justamente que la línea ecuatorial es eso. No estamos viendo un mundo dividido, estamos viendo un solo mundo, ¿no? Entonces, sí estamos construyendo otro contexto que puede ayudar a las futuras generaciones a entender de mejor manera su propia identidad. Yo había notado, hice estas anotaciones que me parecen muy propicias para llevar a cabo la entrevista. A Cristóbal, como he dicho en el inicio de ella, identificarlo como un valioso pionero y precursor ecuatoriano de la investigación y conocimientos arqueoastronómicos. Este enfoque, por supuesto, ha abierto un universo apasionante sobre la reinterpretación de la historia y el patrimonio arqueológico ecuatoriano tan venido a menos, dicho sea de paso. Pero además del patrimonio andino y del patrimonio de Hemisferio Sur. En ese sentido, Cristóbal, le mencionaba esto porque uno de los propósitos que tiene el instituto, el IDEP, es una reivindicación de lo que hemos denominado una reivindicación de la cosmovisión andina, por un lado, y por otro, esta cosmovisión de Hemisferio Sur. Pero quizás, desde su perspectiva, para comenzar por este asunto primordial que es del que le pido por favor que nos explique esta ubicación correcta del ser humano como observador en la Tierra, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿cómo considera usted que puede fortalecerse esto de la cosmovisión sur, de Hemisferio Sur, pero sobre todo con una connotación reivindicatoria de estos valores precisamente, de integración del mundo, de dejar de lado esta geopolítica y este prejuicio de los de arriba, de los de abajo? Para comenzar a explicar esto, tengo de anotar que yo no soy ni del sur ni del norte. Yo soy un natural ecuatorial, de estas tierras ecuatoriales, ¿no? Y para nosotros, los del norte no están arriba, los del sur no están abajo. Simplemente los unos están a la izquierda, otros están a la derecha. Entonces, desde ese contexto, nosotros no tenemos esa lectura de los unos sobre los otros. Nuestra lectura no enfoca un mundo dividido, es un solo mundo que está unido por una tierra, una sola tierra, que complementa también una sola sociedad, que observa un solo cielo, que los del sur podemos ver la bóveda austral con ciertas ventajas, los del norte pueden ver el cielo boreal con ciertas ventajas. En la línea ecuatorial podemos observar absolutamente toda la bóveda celeste. Entonces esto nos puede ayudar a consolidar un enfoque, una lectura, una discusión entre las diferentes latitudes de cómo nosotros vemos la naturaleza, el espacio circundante, y compartirlo y entender que la lectura de la historia no es una cuestión de una lectura romántica, es una necesidad colectiva para el presente y el futuro.
No nos podemos enfocar en esa lectura romántica porque no la urge. Lo que ahora nos urge, vale la redundancia, es entender cómo las sociedades que se asentaron en estas regiones hicieron un uso inteligente de los recursos naturales, del agua, de los suelos, la biodiversidad, de las tecnologías agrícolas antiguas que ahora se están comenzando a apreciar con otros ojos. De un valor enorme. Y que son necesarias entenderlas ahora para proyectarlas al futuro. Entonces, es otra necesidad, una lectura pragmática de ver la historia para el presente y para el futuro, que se vuelve una necesidad. La recurrencia a las fuentes primarias de subsistencia es una necesidad ineludible. ¿Y dónde está la información? Pues en el entendimiento correcto de estos contextos ancestrales. En ese sentido, remarcaba Cristóbal que entonces es posible un nuevo paradigma andino y hemisferio sur, en este caso reivindicatorio, como digo, porque usted mismo lo ha dejado en claro, usted es un ciudadano, un ser humano del equinoccio, del centro, ¿no? Pero respecto de esta necesidad de orientación oriental del planeta, ¿qué nos podría decir respecto de esto? Las culturas, ¿de dónde viene esto? De las culturas ancestrales, porque las culturas antiguas tenían muy clara esta visión del mundo, no solamente porque la comprendían de mejor manera, como lo comprendemos o hemos pretendido o creemos como lo comprendemos del presente. Para los ancestros era muy claro, por una necesidad, saber cuándo sembrar, cuándo cosechar. La época húmeda, la época seca, la subsistencia, la alimentación de la gente se basaba en la astronomía. La agricultura no podía ser ejecutada si no era por medio de la astronomía, porque la astronomía nos provee de los calendarios. Por supuesto. Las épocas húmedas, secas, cosechas, siembras y toda la faena cultural del cultivo de la tierra. Entonces, para poder llevar a cabo esto, era necesario hacer la observación. Por eso la mayor parte de templos, de sitios arqueológicos alrededor del mundo, no solamente en los Andes, en todo el mundo. Estamos hablando de Mesoamérica, de África, de Europa, del Asia. Están orientados porque eran templos dirigidos hacia el sol, la luna, los planetas, las estrellas. Entonces, cuando uno comienza a entender esta distribución, uno comienza a entender no solamente los sitios arqueológicos, sino también el espacio y la geografía. Por supuesto. Solo y únicamente el momento que nos orientamos, evidentemente, hacia el oriente, de ahí viene la palabra orientación, podemos obtener una visión integral del cosmos. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora en la filosofía occidental? Que nos han enseñado a orientarnos al norte, eso no existe. Y además, el momento que nos alineamos al norte, estamos perdiendo la mitad del cosmos, estamos dando nuestra espalda al sur, la estamos excluyendo, es parcial. Solo y únicamente si nos orientamos, podemos ver un espacio integral, tanto el cosmos del norte como del sur. ¿Y dónde confluye esto? Pues en el sitio que estamos, en la mitad del mundo. Entonces, esta visión nos ayuda a integrar no solamente nuestra observación correcta del cosmos, sino también a los pueblos, porque estamos dejando de dividirlos, estamos comenzando a unirlos de verdad. Y hablando un poco incluso de la etimología de las palabras de nuestra localización, es decir, el conocimiento de qué cosa quiere decir oriente, qué cosa quiere decir norte, qué cosa quiere decir occidente. Cuando uno está, por ejemplo, en México y uno está confundido y perdido en alguna calle, en algún campo, le dicen, estás norteado, estás confundido. Si vamos a los huicholes, en Yanarit, ellos le llaman al sur la de Chapala, la derecha. Y la palabra Andi, que viene de la Aymara, significa oriente, significa
por donde el sol nace, el sol naciente. Las banderas del Japón, de Corea, son el sol naciente. El sol naciente. El culto al sol naciente. Los colores de los aztecas mayas en Mesoamérica estaba relacionado con el sol naciente. La palabra oriente como orientación. Es que de ahí viene la palabra orientación, de oriente, de oriens, que significa por donde el sol sale. Es exactamente el mismo término que Andi, por donde el sol sale. Ande significa por donde el sol sale, por eso es el Andi suyo. Chincha suyo, Colla suyo y Conti suyo. Anti suyo viene de Andi, que significa por donde el sol sale. Entonces, para las culturas ancestrales era una visión del cosmos que se compartía casi por igual. Evidentemente, existían algunas culturas que tenían por alguna referencia, algún sitio para el norte, algunos para el sur. Eso pasa también en el Asia. Pero si hablamos desde términos técnicos, matemáticos, el único punto fijo y constante en todo el cosmos para nosotros son las salidas del sol en los equinoccios, y eso es lo que también nos da el sustento epistemológico, una construcción epistemológica para un mundo orientado en igualdad, en equilibrio. En ese sentido tenemos o nos situamos en este momento histórico actual en que la ciencia astronómica debe de alguna manera decirnos o está llamada a decirnos todas aquellas proezas, grandezas de nuestro más remoto pasado, de nuestros pueblos precolombinos, ¿no? Entonces yo, precisamente para entender esta disyuntiva, digamos, el debate de estas dos corrientes, la tradicional versus no cabría decirle la moderna, pero la nueva corriente que de algún modo intentamos plantear, decía, es, por un lado, el carácter simplista y reduccionista del sincretismo colonial religioso, que en la modernidad, en cambio, es una visión, el tratamiento arqueológico es una visión meramente etnológica y etnográfica, versus lo que los arqueoastrónomos, como usted plantean, que es esta cosmovisión mirando a los cielos, entendiendo los cielos para comprender la grandeza de nuestros pueblos precolombinos. Yo trato de apegarme a un enfoque racional con evidencia, porque eso es lo que le da soporte, no solamente el entendimiento, tanto del patrimonio tangible como intangible, sino también para sostenerlo y consolidarlo. Porque no podemos seguir, a pesar de que los mitos, leyendas, fábulas de los pueblos antiguos son importantes porque son referentes, pero no se puede construir la historia en base a eso. Se tiene que tener argumentos sólidos, concretos, que nos puedan ayudar a sostener sólidamente cualquier hipótesis. Entonces, por eso, desde mi línea, respetando otras líneas, he visto que la astronomía antigua nos da ese sustento y nos ayuda a entender a la presencia del ser humano en relación a su paisaje geográfico, a su paisaje celeste y la vida que llevó a cabo durante milenios en específicas regiones, y entender eso desde ese enfoque. Hay hoy una poderosa evidencia arqueoastronómica sobre el salto evolutivo y civilizatorio en el hemisferio sur del planeta, asociado a la actividad agrícola, como ya lo hemos mencionado, sus calendarios, y estos a la fertilidad de la tierra y la mujer. ¿Qué tiene en cuanto a estos temas para decirnos su gran pasión y obra, Cristóbal, y probablemente el mayor patrimonio arqueológico ecuatoriano llamado Catequilla? Quisiera ya entrar en el tema concreto del sitio de Catequilla. Los sitios arqueológicos, como el caso de Catequilla, que más bien posiblemente es un nombre más contemporáneo, algunos le adjudican al nombre de un pequeño pájaro, otros le adjudican a un bambú pequeño, otros le adjudican a los términos cate, que es seguir, y quilla, siguiendo a la luna. Catequilla, siguiendo a la luna. Podríamos interpretarlo como luna menguante, qué sé yo. Sin embargo, a veces vemos que hay una discusión
entre algunos investigadores que tratan de decir, no, es que eran culturas netamente lunares o culturas netamente solares. Todas las culturas que hemos visto hasta ahora son lunisolares. No puede existir una cultura lunar per se, porque para poder entender los movimientos completos de la luna, primero hay que entender que la luna es el reflejo de la luz del sol. Para poder contar los días de las fases de la luna, los días están dados por la rotación de la Tierra en relación al sol. Y para comprender todo el ciclo complejo de la luna, los años metónicos son 18.6 años, casi 19 años. Es decir, que se necesitan algunas generaciones de una comprensión netamente solar para comprender los ciclos complejos de la luna. Entonces, se hace muy mal cuando se quiere dividir entre culturas lunares o culturas solares. En la astronomía, en la bóveda celeste, vemos que es una sola bóveda celeste, no son dos. Entonces, hay que comenzar desde un enfoque con una estrecha visión de la naturaleza para poder entender. Entonces, yo he tratado de hacer el ejercicio de exploración, tanto la relación de los sitios arqueológicos como el sitio arqueológico de Catequilla y los discos líticos circundantes, que eran alrededor de 18 y han desaparecido, han sido destruidos muchísimos de ellos, lastimosamente. Falta de atención al patrimonio cultural por parte de la institución pública y tristemente por parte de la comunidad, un olvido. Pero he tratado de entender desde diferentes aspectos en relación a la astronomía. Sin embargo, la frecuencia más alta definitivamente es una relación solar de estos sitios. No es difícil entender la latitud cuando uno entiende los movimientos aparentes del Sol. En la línea ecuatorial es donde más fácil se podría entender, porque basta seguir una observación perpendicular del Sol que acontece solamente 2 días del año, los equinoccios de marzo y septiembre, y cotejarlos con la observación de las estrellas, porque solamente una estrella en la latitud equinoccial de la bóveda celeste se va a ubicar plenamente en el cenit, desde su salida al Sol hacia el este. Entonces, ¿cómo podemos observar el cenit? Por ejemplo, basta una cuerda y una piedra. Tenemos una plomada. Así podemos comprender el cenit. Entonces, no son ejercicios del otro mundo. Yo creo que una persona que conoce de astronomía lo podría resolver en muy corto plazo. Sin embargo, esta región es privilegiada por tener este posicionamiento latitudinal. Y el sitio arqueológico de Catequilla está exactamente en la línea ecuatorial. Cuando yo comencé la exploración, vino la pregunta: ¿es una coincidencia o realmente los pobladores antiguos sí tenían conciencia de dónde se encontraban? Y desde ese momento emprendí una exploración de los diferentes sitios arqueológicos compuestos por estos discos líticos, como el reloj solar que nos encontramos, que van desde 3,50 metros de diámetro a 24 metros de diámetro, el más grande, que tienen diferentes alineamientos radiales con piedras alineadas, y eso sujeté a diferentes mediciones, comprobaciones de campo, y llegué a entender que sí tuvieron un objetivo de observación astronómica, posiblemente cultos, ceremoniales, rituales en estos sitios. No los sabemos porque no tenemos información histórica, pero que sí existen los alineamientos. Todos han sido medidos y realmente tenemos un resultado positivo. Los sitios sí fueron usados como observatorios astronómicos. No tenemos algún documento que nos explique que el sitio arqueológico fue intencionalmente construido por estar conscientes que estaban en la línea ecuatorial, pero el sitio sí se encuentra en la línea ecuatorial y podríamos asumir que los antiguos pobladores sí tenían conciencia de esta relación latitudinal posiblemente, ¿no? Y la posibilidad hipotética de estas alineaciones, ¿qué querría decirnos? Que había una relación con el paisaje, con la astronomía, porque era una necesidad, como habíamos hablado antes.
para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar. Y debido a esos cambios estacionales de épocas húmedas, secas, también se daban los comportamientos sociales. La ceremonia, el rito de plantar una semilla en la tierra, en la madre tierra. Por eso se le llama la fiesta de la mujer, la Virgen de las Mercedes, el Collarraimi. Esperar, eso era en el equinoccio de septiembre, esperar octubre, noviembre, diciembre, cuando venían las primeras lluvias, se sembraba, en septiembre, octubre. Por eso es el dicho popular, siembra y cubre, ¿no? Y en el solsticio de diciembre comienzan a germinar, es el momento del nacimiento. El Capac Raimi, la más importante fiesta de los incas, porque era el aparecimiento, el cambio de nombre de niño a hombre. Entonces cambiaban inclusive de nombre a los jóvenes. Es la fiesta del nacimiento, de la germinación, también se le adjudica la fiesta del nacimiento a Jesús, Zaratustra, Siddhartha, a Apolo, Quetzalcóatl, A Ra. a Ra. Es la misma fecha, es la germinación, el nacimiento. La Navidad, enero, febrero, marzo. Esas plantas florecen, fructifican, los frutos frescos, verdes. Llegó el Pauca Raimi, la fiesta de la fertilidad, del florecimiento, la fiesta mundial del agua. La Pascua no es más que el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio. Entonces tenías que esperar que venga el equinoccio, esa primera luna llena, y el domingo que venía era la Pascua. 40, por eso es movible, porque se ajustaba la luna, pero la luna la ajustan al equinoccio. Al equinoccio. El equinoccio es la fiesta fija, sagrada. Y 40 días antes la Cuaresma, miércoles de ceniza, el carnaval. Nos fijamos, son todas fechas Todas solares. las festividades están Solares. asociadas al sol. Sí, porque ya de las culturas cristianas vienen de culturas precristianas que eran culturas solares de Medio Oriente, ¿no? Entonces de ahí viene el cristianismo, por eso se oficializa en Constantinopla, actualmente en Turquía, ¿no? Y lo propio las festividades andinas propiamente de los pueblos prehispánicos. Claro, entonces cuando llegan la colonia española europea, impone esas festividades, igual que en Europa, igual que en todo el mundo. Las capta para darles un sentido. Sí, simplemente con un nombre diferente, pero son las mismas fechas, con la misma relación, igual que los difuntos, igual que carnaval. Entonces, se ajustaban y eso se llama sincretismo religioso. Nosotros celebramos con nuestra marca gastronómica más importante, con los granos frescos, los frutos frescos, la Pascua, la fanesca, por ejemplo, ¿no? Que son precisamente los granos frescos de la cosecha del Pauca Raimi. Todo cobra sentido. Que es la Pascua. No, sí, cuando uno ya comienza a entender esto, se comienza a entender muchas cosas. Y abril, mayo, junio, esos granos maduran, llegó el momento de la cosecha. Es la fiesta del Inti Raymi, la misma fiesta de San Juan, San Pedro, San Pablo, Corpus Christi, San Antonio, el Inti Raymi, la fiesta del sol, la fiesta de la cosecha. Entonces, son las diferentes fases del cultivo de la tierra. ¿Cómo? Con la observación solar. Y punto. Y ahí podemos entender. Julio, agosto, septiembre, el ciclo vuelve a repetirse. Julio, agosto se desgastan los campos, está seco todo. Las fiestas ya terminan. Hasta ahora, por ejemplo, en Cayambe ya es agosto, siguen en fiestas. Pero ya se terminan. Y septiembre es la transición y comienzan las lluvias. ¿Cómo las llamamos? Los cordonazos de San Francisco. Otra vez a sembrar. Otro de los enfoques que realizó en la investigación sobre Catequilla, sobre este sitio, sobre este cerro de importancia, de trascendencia mundial, es precisamente el carácter además preincario, que demostraría, dadas sus investigaciones, Cristóbal, la relevancia que tuvieron los pueblos primigenios, las naciones primigenias, como yo les he denominado, respecto de este entendimiento astronómico, y que refutan, lógicamente, este afán reduccionista que de alguna manera
concretamente en el Ecuador, produjo en cierta época un desaliento, una denostación un poco de nuestros orígenes, de a lo mejor la falta de evidencia sobre la grandeza de nuestros pueblos originarios, y que precisamente usted con su investigación, con su valiosa investigación, su trascendental investigación, que el Ecuador está obligado a conocer, demuestra precisamente lo contrario, reescribe la historia que afirmaba desde tiempos inmemoriales y desde tiempos de la colonia, desde Juan de Velasco, por ejemplo, que afirmaba lo contrario, que no tenía sustento asidero sus crónicas para asegurar de que aquí efectivamente hubo un pueblo lleno de grandeza científica y espiritual. Sí, yo miraría algo muy puntual y concreto, objetividad científica. Si no tenemos objetividad científica en el momento de interpretar los asentamientos de un sitio determinado, no tiene soporte. Respeto los textos del sacerdote Juan de Velasco, que lo terminó escribiendo en Italia. Hay que leerlo, es muy importante, pero también hay que cogerlo con pinzas, porque muchas cosas que trata de sostener en su texto tendrían que ser científicamente comprobadas. Sin embargo, que en esta región sí existió una cultura, un asentamiento grande e importante, está en las evidencias. Y no solamente en las evidencias cerámicas que se comparten desde el sur de la provincia del Carchi hacia el norte de la provincia del Tungurahua, con las similitudes tipologías, y con los mismos tipos de asentamientos, como es la construcción de tolas, que por ejemplo hay en Salcedo, hay en Imbabura. Estamos hablando de una macrocultura, que algunas personas han querido interpretarlas como señoríos étnicos. Eso fue descrito por Frank Salomon, pero él es muy claro en su texto. Lo que estoy escribiendo es netamente para el momento de contacto. Eso no significa que es un intento de describir lo que existió antes del contacto. Claro. Repito, solamente la evidencia científica nos puede corroborar cualquier conjetura. Pero lo que nosotros tenemos en la evidencia científica, de acuerdo a análisis de laboratorio, excavaciones arqueológicas, es que casi en el 100% de los sitios arqueológicos de la región existe un sobreposicionamiento lógico. Existe la cultura local, aborigen, en esto de la estratigrafía, las estratigrafías, ¿qué es lo común? Existe una sobreposición inca y existe una sobreposición colonial. Y posiblemente existen otros estratos mucho más antiguos también. Pero esas tres secuencias y la moderna, evidentemente la actual, nos explica cómo es el comportamiento de estos sitios. Y eso es lo que sale en las excavaciones arqueológicas, y esa es la objetividad científica. Eso nos explica, como en el caso de Catequilla, que llegamos a encontrar cerámica bajo un depósito de tefra volcánica del Huagua Pichincha, que fue una erupción hace 1000 años. ¿Cómo es que esa cerámica está bajo la tefra volcánica? Es porque es un asentamiento que fue 500, 600 años antes de o más antiguo, unos 1200, 1300 años más antiguo que la sobreposición inca. Entonces, cuando no existe alguna de estas evidencias, esos podrían ser casos excepcionales, pero hasta ahora no encuentro ni un caso excepcional. Más bien nos preocuparía de que no exista cerámica inca en los sitios arqueológicos. Claro. Debe de existir, porque hubo una sobreposición. Entonces, más bien podrían ser casos excepcionales. Pero estaríamos hablando del periodo formativo. Más bien integración. Más bien integración. Sí, porque muchos de estos sitios van a arrojar cerámica del desarrollo regional e informativo también, pero lo que nos interesa para poder entender ¿por qué es importante entender el momento de integración? Porque en momentos más antiguos fueron objetos de muchos impactos volcánicos por el volcanismo de la región. Entonces, por el momento es más interesante entender esa diferencia entre los asentamientos del periodo de integración con el Inca para poder diferenciarlos. Claro. ¿Por qué es importante entender los asentamientos preincaicos? Porque fueron las sociedades que hicieron un uso inteligente de
recursos naturales de la región. Y esa es la historia que nos compete del presente para el futuro. Entender cómo hicieron un uso del agua, de los sistemas de canalización, de almacenamiento, el aprovechamiento de los de albarradas, de camellones, albarradas de terrazas agrícolas. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita la agricultura del futuro. Esa es la necesidad de la investigación científica. Es decir, Cristóbal, absolutamente es necesario comprender porque tiene una aplicación práctica en nuestros días. Exactamente. Poco o nada me interesa de que Atahualpa pueda haber sido de Cuenca o de Otavalo. ¿Qué voy a sacar con eso? A mí me interesa cómo cultivaron los camellones, qué tipos de plantas evolucionaron. Fue la historia evolutiva de la agricultura de un nicho específico en Las Vegas, en el lago San Pablo, por ejemplo. ¿Cómo cultivaron la totora, el cixe? ¿Para qué lo usaron? ¿Qué tipos de reptiles consumieron? Que era su nutrición animal, su proteína animal. Acá tenemos las preñadillas hasta 4.000 metros de altura, que es el pez andino. Apangoras, que es... Indicaba usted que le daba además el nombre a la provincia de Imbabura. Sí. Por Imbacocha. Los imbas, Imbacocha, Imbabura, los imbayas. Que era el pez, el imba. Se ha encontrado el cangrejo, el molusco andino hasta 4.000 metros de altura. En el páramo, metros. Sí. Increíble. Cangrejos. Increíble. Y la gente no sabe eso. Entonces necesitamos entender todo eso para poder rescatar la ecología en lo mejor que podamos. Nuestro ecosistema. En nuestras quebradas, en nuestros ríos. ¿Dónde está esa información ahí, pues? Entonces, esa es la historia que a mí me interesa como investigador. No, ya esa historia de mitos, leyendas, héroes falsos, no sé. Pero además, ya la revisamos suficiente. Así es, ya dimos muchas vueltas sobre el tema. Sí, pero además, esto yo digo, es una conjetura personal, es mía. Pero además, incluso redundando sobre el tema historiográfico, las investigaciones quizás demostrarían, por otro lado, la necesidad del nacimiento del rey Atahualpa en estas tierras que fueron obstinación permanente desde su padre, desde su abuelo incluso, de conquista de los incas, por ser un lugar sagrado, por el mejor asiento del sol al que se refiere el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, de alguna manera también está justificada la necesidad de que el incario haya querido el nacimiento de un rey suyo en estas tierras. Además, estaría explicado. Sí, porque hay una lógica natural. Por lógica, ¿no? O sea, claro, para ellos su dios era el sol. Entonces llegar a la latitud ecuatorial era llegar al asiento del sol. Y eso nos dice el Inca Garcilaso de la Vega en los comentarios reales de los incas de 1609. En el libro segundo, capítulo 16, ahí lo dice muy claramente todo eso. Para muchos como es criollo, es un cronista no muy confiable. No muy... Sin embargo, lo que nos comenta en esas líneas acontece en la mecánica celeste con precisión. Se corresponde perfectamente. Perfectamente. O sea, su credibilidad Él no podía haberse inventado eso nunca. Nos está no solamente comentando las condiciones geográficas, sino la astronomía preincaica. Porque para que los incas hayan intentado buscar esto es porque ellos sabían lo que estaban por conocer o sus intenciones de conocer y a dónde llegar, que evidentemente debía haber sido un objetivo sagrado. Entonces todos esos procesos en relación al Inca como el representante, el hijo del sol, como un representante sagrado, pues tener a su prole, a su hijo, como en este caso Atahualpa, posiblemente tenía otro nivel de trascendencia espiritual para ellos, ¿no? Por supuesto, sí. Lo creo firmemente. Pues, ya. Tú acabas de decir también una palabra que es que hay que cogerle con pinzas. Credibilidad, creo. Porque eso queda un poco en la creencia. Mientras no tengamos una evidencia tácita que nos explique perfectamente. No podríamos concluirlo del todo. No podríamos concluir. Es una cuestión de creencia y hay que tener cuidado. No me atrae mucho irme por esa interpretación. A mí lo que me interesa son los resultados de los análisis de laboratorio que, por ejemplo, se hicieron en el estudio de James Eller en Jamacuá, en Manabí, en San Isidro, Manabí, que se hicieron, por ejemplo,
un análisis estadístico de los fitolitos, que son las células fosilizadas de los vegetales. Y la frecuencia más alta estadística salió los bambusoides. Y claro, cuando yo leí la primera vez dije, obviamente, la caña guadúa, el vegetal más utilizado en la historia. Los bambusoides, los más utilizados en la historia de la humanidad. La aviación, las armas, la pesca, la navegación, todo lo tenemos gracias al bambú. En la costa ecuatoriana, la arquitectura, la medicina, casi todas las cosas han sido construidas con bambú. La ciudad más antigua del mundo, Guayaquil, construida con caña guadúa. La ciudad más grande del mundo construida con bambú, Guayaquil. La ciudad de Quito, primer patrimonio cultural de la humanidad, construida con bambú. Uno va a ver los bareques, los tumbados, los techos, ahí está el bambú, el suro, la moya, el carrizo, la tunda. De las naves, de la proeza civilizatoria de nuestros navegantes. Claro, porque iban con la totora, ¿no? Inicialmente con el bambú verde lleno de agua, porque suministra, su savia es agua con antioxidantes inclusive, y mientras le iban consumiendo, la balsa iba rebalsando porque se iban aligerando los pesos. Entonces había un pocotón de usos inteligentes. Es el vegetal con mayor poder calórico en estado seco, pero el menor en estado verde porque está lleno de agua. Entonces es el primer vegetal en retener los incendios. Y por eso fue el primer vegetal en recuperar las sociedades devastadas por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero en estado seco es el vegetal con mayor poder calórico, 1450 kilocalorías. Y eso llevó a estas culturas al desarrollo tecnológico más avanzado en la historia de la humanidad antigua. El uso y la fundición del oro y el remache con el platino. Porque para llegar a esas temperaturas se necesitaba sobrepasar los 1000 grados centígrados. Para la fundición de platino, 1700 grados centígrados. Pero lo remachaban porque era muy difícil. Pero ¿cómo? Solamente con la combustión del bambú y soplar, ¿no? Entonces, en la cultura tolita posiblemente tenemos el desarrollo más alto que se ha desarrollado en la humanidad en la antigüedad. Que es impresionante. Sí, es otra de las proezas civilizatorias nuestras que bien vale rescatar y que en una segunda oportunidad trataremos con Cristóbal. Por supuesto que sí. Esta entrevista tiene la necesidad de extenderse en un segundo e inclusive en un tercer capítulo, en una segunda y tercera entrega, para abordar todos los temas. Sería realmente muy corto el tiempo que nos permitiese explorar todo lo que un invitado de la categoría de Cristóbal podría exponer para Entre Líneas y para el Instituto de Altos Estudios Precolombinos. Quisiéramos pronto tratar también todo lo que el esfuerzo, todo el contingente que él ha llevado a cabo para el rescate de esta maravilla arqueológica ecuatoriana que es Catequilla. Trataremos con usted el tema en un próximo y pronto capítulo, episodio. Nada más quisiera finalizar este primer conversatorio tan interesante, tan profundo, Cristóbal, comprometiéndolo para estas futuras entregas y por otro lado para una iniciativa de cada vez más profundizar sobre la enseñanza de esto. La divulgación, por ejemplo, cultural que usted lleva a cabo, que me parece espléndida, es el forjador junto con su señora esposa de este museo maravilloso y comprometerlo pues para, junto con el Instituto de Altos Estudios Precolombinos, con el IDEP, poder desarrollar a futuro la enseñanza, la divulgación de estos temas y el rescate de su gran obra que ha sido la defensa de Catequilla. Usted como el director y como la autoridad más importante en el Ecuador respecto del rescate de los sitios en abandono, tristemente abandonados. Sí, bueno, agradezco primero por la invitación y me comprometo no solamente porque me lleva una responsabilidad moral en lo mismo, sino también porque siento un gusto en compartir, voluntad por divulgar y compartir con la comunidad esta información, porque eso es propiedad de las sociedades y con todo gusto cuenten con nosotros, cuenten con nuestro proyecto. Se lo agradecemos y mucho. Sigamos adelante en equipo. Cristóbal.
Bien. Mil Muchas gracias. Muchas Esa gracias. es como ven ustedes, esa es la actitud del intelectual ecuatoriano Cristóbal Cobo, su apertura, su generosidad, la valía de sus palabras y de su voluntad de entrega a la cultura y a la academia ecuatoriana. Muy amables, muchísimas gracias.